ciudadano universal en el florecimiento humano? Es un arma fundamental. En realidad el ingreso, y yo no tuve tiempo de tratarlo, pero estaba ahí en las diapositivas, el ingreso ciudadano universal es la gran promesa, parece como el instrumento mágico para transitar del capitalismo al poscapitalismo de manera pacífica. O sea, convencer a los capitalistas que en lugar de dejar morir a todos esos millones de personas, les conviene más darles un ingreso ciudadano, ¿verdad?, para que les compren sus bienes y obtengan más ganancias. Como cada vez más los bienes y servicios los hacen los robots, pues cada vez hay menos empleo. Y entonces, ¿quién va a comprar si no pagamos salarios a los robots y no compran bienes? Entonces, el ingreso ciudadano universal viene a salvar al capitalismo porque va a tener a quien venderle, pero al mismo tiempo se convierte en el autodestructor interno, porque una vez que la gente no necesita tragar mierda, ¿verdad?, porque tiene de qué vivir, manda al diablo al patrón, las mujeres mandan al diablo al esposo, los hijos mandan al diablo a los papás, porque ya no los necesitan. El ingreso ciudadano universal, como es a cada persona, rompe los lazos de dependencia. Y entonces, ¿qué hace? Crea ciudadanía. Los seres humanos pueden liberarse por primera vez y convertirse, por ejemplo, en seres políticos de tiempo completo, como eran los ciudadanos de la Grecia, de la Atenas clásica, ¿verdad? Eran seres que no tenían que trabajar, tenían esclavos, tenían tierras, ¿verdad?, y se dedicaban de tiempo completo a la política. Entonces imagínense una sociedad donde la gente puede dedicar tiempo a la política, a la vida cívica del barrio, a la filantropía, a la organización. Es otro mundo. Y entonces el capitalismo empieza a disolverse desde adentro. Ya las empresas no podrían tener esos esquemas autoritarios, jerárquicos hacia abajo, sino que tendrían que consultar a la gente, al estilo un poquito de lo que intentaron los japoneses con el toyotismo, de que sean los círculos obreros los que encuentran las soluciones, pero aquí sería obligado, porque la gente los mandaría al diablo, justamente porque tendría el ingreso ciudadano. Ok, y como segunda pregunta, ¿el ingreso ciudadano universal es viable aquí en la Ciudad de México, aquí en México, como un proyecto poscapitalista? La viabilidad es baja. Yo hice un cálculo de un ingreso ciudadano universal parcial que solo cubriera alimentos y le llamé IACUSI, ingreso alimentario ciudadano universal suficiente para cubrir esa necesidad y incondicional. El ingreso ciudadano siempre tiene que ser incondicional. Te entrego este dinero, pero no te exijo nada. No te exijo que vayas a la clínica, no te exijo que mandes a tus hijos a la escuela, como en oportunidades tiene que ser incondicional. Entonces, ese jacuzzi, calculé cuánto se necesitaba a nivel nacional para financiarlo y calculé que sí se puede financiar con impuestos a la tierra, a la propiedad del suelo y impuestos a las transacciones financieras, es decir, a la renta de la tierra y a la renta monetaria, que es quitarle dinero a los usos menos creativos, ni siquiera quitándole al capital, sino solo a las rentas. Y entonces, pero claro, tendrían que ser impuestos muy altos, impuestos prediales, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, en Reforma, etcétera, prediales de, no sé, 200,000 pesos al mes. Es lo que plantea Piketty, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Tú ya viste el libro de Piketty? 80, lo investigué, todavía no tengo acceso a él, pero 80% sobre el impuesto a la riqueza. 80% de impuesto a la riqueza. Yo nada más estaba pensando, pero con eso podríamos financiar una parte del ingreso ciudadano. Y el resto lo podríamos financiar con los impuestos tradicionales, impuestos sobre la renta, IVA, etcétera. ¿Ok? Muchas Sí, gracias. sí es viable, pero va a ser más viable a medida que avancemos en la robotización. La robotización va a obligar
al capitalismo a aceptar el ingreso ciudadano universal. O dedicarse a matar gente, como dice Luis. El capitalismo va a tener esas dos opciones. O permite una sociedad decente, por razones morales incluso, o dejo morir al 30-40% de la humanidad, o más. ¿Qué importa? Si ya no producen nada. ¿Ok? Muchísimas